Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Una reciente y buena noticia en la relación entre México, Estados Unidos y Canadá fue la cancelación de los aranceles al acero y aluminio que había impuesto el gobierno de Trump a estos socios comerciales, lo que abrió el camino para la ratificación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Hoy el gobierno federal envió al Senado de la República el protocolo que sustituye al TLC por el TEMEC. Anexó que el informe justifica y describe el impacto que el tratado puede tener para que lo analice y finalmente lo ratifique. Ayer el primer ministro canadiense Justin Trudeau presentó ante el Parlamento de su país la iniciativa legislativa precisamente para la instrumentación de la nueva versión del acuerdo trilateral. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder y le agradezco enormemente que esté aquí con nosotros a don Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería y jefe negociador ahí del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Don Jesús, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Mauricio González, Arnoldo Cervera, buenas noches. Buenas noches. Encantado, Esdra. Al contrario, a ver, primero, esta llave que abre el señor Trump y dice, quitemos los aranceles, ¿esto tiene que ver con algún tipo de negociación que se venía realizando? ¿No se le ocurrió nada más porque sí? No. ¿O tiene que ver con el asunto chino? No, fue una negociación muy intensa que tuvimos no muy larga, durante 2 semanas más o menos, pero 2 semanas en las cuales vi a Lighthizer, hice 3 visitas a Washington y el resto del tiempo continuamente probando textos, ideas, etcétera, de acá para allá. Muy intensa, muy dura. A la mitad hubo un momento en el que me tocó ver a Lighthizer, a quien quiero mucho y respeto mucho, pero en su peor expresión. Muy enojado. Sí, muy enojado, pero salieron las cosas de una forma maravillosa y eso se lo debo reconocer a él, porque él es el que tiene que empujar para que las cosas salgan así. Él entendió que no había otra alternativa. Y el tema era pues que esta idea de los aranceles al acero, aluminio, lo manejaban como un asunto de seguridad nacional. ¿Bajo qué argumento podían sostener eso? Es una cosa muy de ellos, ¿no? O sea, nadie se los reconoce, nadie se los reconoce. Seguridad nacional es algo que existe en todos los acuerdos comerciales mayores, ¿no? Existe en el TLC, existe en el nuevo nuestro, existe en el viejo GATT, en la OMC, y tiene que existir, porque un país puede tener emergencias por seguridad nacional. Nunca se había utilizado en la historia, hasta hace como que eso eran 10 años o lo que sea, y cuando se ha usado 2 veces ha sido en situación de guerra, así pum pum, Irán e Irak, ahí se usó restricciones comerciales por seguridad nacional. Fuera de eso nunca se ha usado y se ha especulado. Hubo una casi guerra comercial Estados Unidos-China hace 2 años y medio, yo creo, algo así, ocasionada por armamentos que desplegó Estados Unidos en Corea, súper alta tecnología, y que China se puso muy nerviosa y empezó a atacar con aranceles. Se empezó a armar una guerra comercial hace 2, 3 años. Y la única justificación sería seguridad nacional. Y pues ambas partes ejercieron total reserva y cuidado y se fueron para atrás y no hubo nada. Pero el presidente Trump es el que ha dicho, no, esto lo usamos, ¿cómo que no? Me canso ganso. Y lo echaron para atrás. O sea, lo usaron, lo desplegaron con todo el mundo y con otros no lo han echado para atrás. O sea, pusieron los aranceles, y después varios países han tenido negociación para eliminar los aranceles. Corea, Brasil y Argentina, sustituyéndolos por cuotas muy restrictivas del comercio. Diciendo, tú puedes exportar esto. No, perdón, yo exportaba esto. Así, ¿no? Y pues con nosotros también todas las señales era de que tendría que ser con cuotas. Pero ahí fue donde vino esta negociación muy intensa y discusiones, pero sale sin cuotas. Quedamos con libre comercio. Y una vez establecido con México, lo negociamos, México le planteó a Estados Unidos que, aunque esto era un problema bilateral, es una disputa, no es el tratado, queríamos ver dónde quedara Canadá. Y entonces yo hice un viaje a Canadá, lo discutí con la ministra Freeland, la ministra de Relaciones Exteriores, pero que es la que lleva toda la relación comercial con Estados Unidos, y le dije, bueno, esto es lo que hemos negociado, no papel, pero platicadito, y todo le gustó, y en fin, se acabaron subiendo al mismo carro. Entonces el texto negociado ya le resuelve el problema a Canadá y a México. Entonces tenemos una región
con comercio libre en el sector tan importante. Subsecretario, una vez que México y Canadá han presentado sus respectivas iniciativas a sendos aparatos legislativos, pues queda Estados Unidos. Y ahí es en donde viene la gran incógnita. ¿Cuándo es el tiempo ideal para que el gobierno de Estados Unidos le someta al Senado esta implementación del Tratado de Libre Comercio? ¿Y qué tanto se va a contaminar con la parte política? Porque la verdad es que tanto en México como en Canadá sigue habiendo una incertidumbre brutal respecto de la pugna que pueda haber entre el presidente Trump y los demócratas en este momento. No, claro. La verdad es que esta ha sido la gran incertidumbre desde que los demócratas ganaron mayoría en la Cámara Baja, que fue en octubre, ¿no? Sí. Octubre pasado. Ha sido la gran incógnita, pero se ve una clara evolución. El tipo de mensajes que han dado esos demócratas. Nancy Pelosi. Nancy Pelosi y mucha gente, incluso ella representa el balance de posiciones, pero hay gente muy extrema o con posiciones muy fuertes. El lenguaje que han usado todos ellos, incluida la señora Pelosi, yo lo veo que ha evolucionado. Hace 3 meses, 4 meses, te hablaban de que los cambios laborales que ha hecho México no son suficientes, son un buen comienzo, cosas por el estilo. Ahora lo que dicen es, ya no se refieren, ya no critican la sustancia, el contenido, sino cómo se va a llevar a cabo. Ya más hablando como de presupuesto, programa, etcétera, que son cosas que puedes explicar, que puedes discutir, que incluso puedes pues medio comprometer una carta o lo que sea, ¿no? No hemos hecho nada ni por el estilo, ni lo estamos pensando hacer, pero son cosas mucho más manejables que la oposición de fondo que tenían hace unos meses. Están evolucionando. Tuvo una reunión magnífica Pelosi con Lighthizer, acompañada de ella de varios congresistas, hace 10 días, 2 semanas, de la cual ambas partes salieron haciendo comentarios de que ha sido una reunión muy útil, muy valiosa. En fin, entonces ahí van las señales, ¿no? Entonces ese es un factor importante para decidirnos a nosotros a ir para adelante. No solamente que ya salió lo del acero, sino que en Estados Unidos se empiezan a alinear las estrellas en la forma correcta y pues podríamos ayudar nosotros Ahora, avanzando. en términos de tiempo, si se somete en Estados Unidos, digamos, en las próximas 2 semanas, podría tener una aprobación hacia agosto, pero si se somete en agosto, esto se puede ir hasta... No, ni siquiera agosto. La tirada sigue siendo, o sea, la ambición, pero no es una ambición así gratuita, romántica, sino yo creo que sigue siendo la expectativa, la apuesta, es que salga antes del receso. Y el receso en Estados Unidos se inicia el 1 de agosto. Es correcto. O sea, estamos hablando de fin de julio. Entonces ya estamos con 2 meses escasos, 2 meses. Jesús, está Estados Unidos en un proceso muy difícil de negociar un tratado de libre comercio con China. Estamos en la fase, bueno, están ellos en la fase difícil porque se han puesto aranceles y se hacen amenazas y no sabemos si las van a cumplir o no. Vamos a considerar en el terreno hipotético que China y Estados Unidos eventualmente llegan a un acuerdo de libre comercio. No sé cuándo, pero eventualmente. ¿Cómo queda parado México, Canadá, con el TEMEC, con el tratado que se ha firmado y que previsiblemente pueda pasar a ser aprobado por los demócratas? ¿Nos podemos defender como bloque de países frente al comercio que se libera entre China y Estados Unidos? Porque tradicionalmente China ha sido pues el principal proveedor de manufacturas y de bienes a los Estados Unidos. Por ahí los últimos meses creo que le hemos ganado, pero en el fondo pues la economía china sí podría ser una amenaza si se da el libre comercio con los Estados Unidos. ¿Cómo quedamos nosotros con este tratado? Te hago una precisión. Estados Unidos y China no están negociando un acuerdo de libre comercio, están negociando un entendimiento, un acuerdo ad hoc. Un acuerdo en el que tendrán disposiciones sobre, no sé, disciplinas en materia de licenciamiento obligatorio de tecnología, transferencia de tecnología, propiedad intelectual, o sea, capítulos específicos de interés, pero no libre, no eliminación de aranceles. O sea, para empezar ahí pues tenemos un colchón, ¿no? Y por otra parte, pues, o sea, toda la estrategia comercial de Estados Unidos, al negociar un acuerdo sucesor del peor acuerdo en la historia de la humanidad,
que era el Telecam para el presidente Trump. Ahora él reconoce que el nuevo es el mejor. Una alquimia maravillosa porque no son tan diferentes. No, un poquito cambio. Pero al conformar este acuerdo importante con Canadá y con México, al darle a Canadá y a México el tratamiento que no le está dando a nadie más en acero, por ejemplo, de libre comercio, se está reconociendo tácitamente la conformación de una región norteamericana de libre comercio que retroalimenta entre ellos sus eficiencias, su capacidad de competir. Entonces es un bloque amistoso, abierto, lo queremos ver en México, pero bloque de íntima cooperación. O sea, que nos protege frente a otros que nos protege países. Y nos da competitividad ante otros, incluido China. Si hay guerra comercial de Estados Unidos y China, hay gente que piensa, eso nos da ventajas. Pues quizás nos dé ventajas de orden un tanto miope, ¿no? De que ellos enfrentan un arancel muy alto y tú puedes vender por acá. Pero no nos conviene. Nosotros preferimos que no haya guerra comercial, nuestro primer socio comercial, nuestro segundo socio comercial, que no se peleen y que podamos progresar en relación con ambos, sobre todo con Estados Unidos. Precisamente sobre ese tema, mucha gente dice que no se debería llamar un tratado de libre comercio, sino un tratado de libre producción, porque como zona probablemente seamos la única que podemos hacer un frente común como región frente a China. Ahora, un poco la preocupación en ese contexto es, más que una guerra comercial, lo que verdaderamente preocupa es que es una guerra tecnológica lo que se viene entre Estados Unidos y China, indefectiblemente por la lucha para ser el primer lugar mundial de producción. Cosa que puede perder muy rápidamente Estados Unidos, no, De acuerdo. si se considera México, Canadá y Estados Unidos como una unidad de producción. Ahí todavía hay para defenderse. ¿Cómo queda México frente a esa cosa fundamental en donde sí podemos competir en la fabricación, en toda esta parte de libre comercio, pero difícilmente hoy por hoy podemos tener algún tipo de ventaja tecnológica? Se han venido dando algunas cosas, pero la tecnología va a ser fundamental hacia adelante. Sin la menor duda. Estoy totalmente de acuerdo. Y por supuesto el Tratado de Libre Comercio o el Tratado de Libre Producción. Sí. Me gusta la descripción. Mi comentario del tratado que hemos negociado es que no es 100% amigable al libre comercio dentro de la cadena productiva. Así es. O sea, el libre comercio en productos finales, pues sí, lo es. Sí. Pero en la cadena productiva hace más difícil que traigas partes de Alemania o de Corea y a cambio de eso crea incentivos para traer la inversión. Es un tratado de atracción de inversión. Claro. Pero en fin, lo llames como lo llames, no tiene disposiciones que ayuden a México a crear su tecnología. Es algo que pertenece a la política nacional. Y la realidad es que México, pues heredamos un sistema que viene de sexenios anteriores, agravándose año tras año más o menos, en el cual México le dedica como país, no gobierno, como país, a la ciencia y la tecnología y al desarrollo de productos, le dedicamos alrededor del 0% del PIB. Corea del Norte le dedica el 0% del PIB. Estamos en esa compañía, como inversión total en nuestro futuro tecnológico. Deberíamos estar Estados Unidos y China, ambos están entre 2 y 2.5. O sea, 5 veces más como proporción del PIB. Aparte de que su PIB es gigantesco, entonces imagínate la desventaja. Y un país como Corea del Sur, cerca del 5%, 10 veces más. Eso es lo que... Entonces, es algo que poco a poco espero que hagamos. No me compete, estoy opinando como mexicano. Tenemos que darle más atención a la creación de tecnología, al avance tecnológico. Estamos muy bien, no estamos tan mal. Tenemos universidades de primera. Lo que no tenemos tanto, universidades de investigación, en, inteligencia artificial, robótica, estamos haciendo un trabajo de primera calidad. Lo que no tenemos tanto es empresas invirtiendo en investigación. Entonces hay que entender mejor qué es lo que está faltando para inducir a las empresas a hacer más en ese terreno. ¿Qué es lo que afecta o factores que pueden afectar al tratado o al manejo? Este tema del tomate que de repente aparece en medio, sí. ¿Es algo que afecta realmente o es un elemento que tiene que manejarse aparte? No, es un irritante. Un golpe bajo. Es un problema muy serio.
afecta a cerca de 1,5 millones de mexicanos en forma directa, o sea, empleo directo. La gente cuyo ingreso cae de ese 1,5 millones, pues también va a la peluquería y va al mercado, entonces afecta a otros, ¿no? Claro. Pero en forma directa afecta a 1,5 millones. 1,5 millones es una cantidad. Los que piscan el tomate es 500,000 y los transportistas y empacadores, y eso es otro 1 millón. Entonces es algo muy grave. Un sector de gran importancia, exportamos 2,000 millones de dólares, o sea, es un sector muy importante. Tiene que resolverse. No afecta al nuevo tratado, al TEMEC, directamente, porque técnicamente lo del tomate es un conflicto para los productores. Son productores con respecto a, o sea, un acuerdo gobierno de Estados Unidos, productores mexicanos, por ser un problema de dumping, una cosa técnica, pero no los vamos a abandonar. Entonces estamos luchando por ellos, tienen que resolverse. Vámonos a una pausa, seguimos platicando con Jesús Seade, aquí en Dinero y Poder. Seguimos platicando con Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Cancillería. Jesús, el tema de migración, ayer lo planteabas en un artículo, ¿sí?, en Excelsior. Y el tema migratorio es un tema que no entró, no es parte, por ejemplo, de esta negociación, pero es un tema que eventualmente estará pegando a la relación México-Estados Unidos y que, pues, finalmente cuando se habla de unidades económicas, México, Estados Unidos, eventualmente Canadá también, hay que entrar. O sea, es imposible pensar que una unidad económica México, Estados Unidos y Canadá no regule en un momento determinado el tema migratorio. Así como hay acuerdos con Canadá para trabajadores temporales, esta idea de avanzar, no sé si dentro del tratado o ya no se toca, por supuesto, pero entrar en el tema migratorio básicamente, si no por una cuestión humanitaria, por supuesto, un debate ahí, sí por una razón de productividad económica del propio bloque. Esto está presente, es algo que se puede seguir debatiendo, o habría que esperar otra administración en Estados Unidos. No sé si otra administración, otro momento, que se calmen un poco los ánimos. No es de lo que estamos hablando. Ahorita de lo que estamos hablando es, por un lado, el corto y el largo plazo, ¿no? El corto y el largo plazo. El corto plazo, bueno, pues los problemas que surgen, las caravanas, que los días recientes han estado calmados, pero estoy pensando en hace un mes, hace 2 meses, y cómo manejar eso, y cuál es la relación de la política en la frontera sur, frontera norte, todo eso. Por otra parte, a lo que más le estamos poniendo atención, y el presidente López Obrador desde el primer día del nuevo gobierno fue su tema central, y ahorita lo estamos empujando otra vez, no empujando, pero en fin, poniendo sobre la mesa, es el tema de largo plazo. Es decir, toda esta migración viene de zonas que no se han desarrollado, zonas que están en una situación muy miserable en el sur y sureste de México y en el Triángulo Norte de Centroamérica. Entonces, meter inversión, un pacto en primera instancia con Estados Unidos, estamos proponiéndolo, buscándolo, para atraer inversión de interés para todos nosotros y de interés para el problema social que enfrentamos. O sea, el problema de migración de Estados Unidos no son mexicanos, son centroamericanos que pasan por acá, nos agarran de corredor. No es lo que queremos hacer, pero tampoco queremos cerrar la puerta a los salvajes, sino encontrar una solución. Jesús, déjame regresar al tema de comercio con Estados Unidos y Canadá y al proceso de aprobación. Y de nuevo, es en el terreno hipotético. ¿Qué sucedería si los demócratas, vamos a decir, se estacionan en el proceso, si se niegan a recibir o a discutir el tema? ¿Cuáles son los escenarios para México? ¿Se convierte el tratado en un caos o en un factor grande de incertidumbre o hay salidas? No, pues se pone en la sartén de atrás, ¿no? Esperando el momento para que salga. O sea, vamos a exponer que no saliera para diciembre. Bueno, es probable que no pueda salir el año próximo, que es año de elecciones presidenciales. Bueno, vamos a ver si el año siguiente o yo no sé cuándo. Pero entre tanto, te quedas con el Telecán. O sea, te quedas como estamos. Bueno, como estamos. Con el Telecán. Okay. O sea, como estamos, pero incluyendo el Telecán. Porque se habló mucho de que el Telecán se va. El presidente Trump amenazó a México hace 1 año y medio de que el Telecán se va, ha amenazado a los demócratas, no hace unas cuantas semanas, pero hace 2 o 3 meses
los amenazaba de que si no aprueban el nuevo, el Telecán se va. Pero yo no veo cómo se va a ir el Telecán no se va. El Telecán se va como resultado de una situación de una relación de mucha fricción entre Estados Unidos y México, que quieres negociar y no te pones de acuerdo. Entonces sí, es creíble, pero no ha sido el caso. La negociación ha sido muy fuerte, muy firme, pero productiva, respeto mutuo. El presidente Trump se ha expresado muy bien de ese proceso, igual que hace tweets sobre otros temas, pero el tema comercial, todo ha sido pues halagos a la negociación positiva que hemos tenido. Entonces yo no veo que tenga la inclinación política o el capital para decir, pues me salgo del otro. Entonces yo creo que ese se queda. ¿Y tú crees que los demócratas nos pidan algo más? O sea, quieran agregar. Primero, ¿lo pueden hacer? Y segundo, ¿qué es lo que tú esperarías que podrían pedir? La respuesta es no lo pueden hacer, a menos que nosotros abriéramos las puertas, pero sería el caos. Sería el caos. Abrir todo otra vez. Pues sí, porque si abres una cosa, te voy a dar dos respuestas. Si abres una cosa, pues abres otra. Hay problemas en laborales, hay problemas en farmacéuticos, hay problemas en una serie de cuestiones, en solución de diferencias, algo que no se resolvió de una forma muy satisfactoria, detalle importante. Abres una cosa, se te pueden abrir todas, ¿no? Pero más que eso, el presidente López Obrador, desde que era candidato y después presidente electo, él dijo, vamos a apostar por el bien de México, por la continuidad en el tema comercial. El tema comercial no es un instrumento para manejar la política social o la corrupción. El tema comercial es el interés de México. Entonces, su instrucción a mí como negociador fue, apoyamos, salvo que haya cosas graves de corregir. Y la corrección fue energéticos y eso, y se corrigió en forma aceptada por todo el mundo. Entonces, en ese contexto, él aceptó todo, pero bajo la idea de que era la negociación del sexenio anterior, del presidente Peña Nieto. Dijo, lo acepto a menos que haya algo grave. Y lo único grave que nos metimos a cambiar fue energéticos, ¿no? Pero fuera de eso, pues nada. Pero si ahorita le toca a él firmarlo, ya no la idea de que es algo firmado por el presidente anterior y él está ratificando para dar el paso adelante, darle la vuelta a la hoja, sino que él lo tiene que firmar, pues va a haber que revisar todo. Entonces ya nos va a tocar renegociar en serio. Entonces eso es algo que tiene muy claro Estados Unidos, que no se puede. Entonces eso no. Lo que habría es que, o sea, por ejemplo, en el tema laboral, vuelvo a decir, yo no veo la situación que tú planteas, porque, como decía yo, hace 3 meses, por decir algo, y 6, había muchos congresistas demócratas que criticaban sin detalle, pero así en forma abstracta, criticaban el capítulo laboral, diciendo no es suficiente. Nunca decían qué es lo que le falta, pero no es suficiente. Pero ya no dicen eso. Ahora ya están hablando de cuestiones más de procedimiento y presupuesto y cómo y cuándo. Eso sí lo puedes discutir. Yo creo que ya no estamos en una situación de impas. Espero, quiero creerlo. Jesús, una pregunta vinculada con la congruencia entre el TEMEC, en donde pues, prácticamente está todo planchado, inclusive con todos los sectores nacionales, y el TPP. Sabemos que eso es área de otra competencia, pero de alguna manera estos 2 tratados de libre comercio, el TPP con todos los países de la región Asia-Pacífico y con el TEMEC, tiene que tener no solamente consistencia, sino sustancia. ¿O así es como lo visualizas tú? Sí, claro. Sí, hay muchas cuestiones que este tratado se basa en lo que está en el otro. Por ejemplo, el área energética, vuelvo a mencionarla. La forma en la que la resolvimos, después de jaloneos horrorosos y problemas muy serios, fue básicamente invocando al TPP sin nombrarlo. En el TPP te recuerdo que en el TPP 11, ese TPP, que se sale Estados Unidos, está Canadá. Entonces quiere decir que los compromisos que México toma en el TPP los tiene Canadá, pero no Estados Unidos. Entonces, lo que hicimos para manejarnos con Estados Unidos fue decir, en el área energética, una cláusula de equidad que le llamamos. En el área energética,
México le otorga a los otros países en materia de acceso a mercado o condiciones de operación, las condiciones que le otorgue al otro país en el contexto de a otros países, cualesquiera, no solo miembros, en el contexto de otros acuerdos. Entonces, si en el TPP se diera algo mejor, se le da a Estados Unidos. Entonces, quiere decir que se igualan. Es una forma de poner un espejito aquí y decir se copia el TPP en el tema energético. Es un ejemplo. Entonces, sí se construye sobre el TPP. ¿Ves regresando a Estados Unidos al TPP o el berrinche va a durar? Bueno. Porque ese sí es el peor tratado de todos los tiempos. Sí, Tan es así que lo quitó de entrada, ¿no? Sí, pero no sé. Es especulación. Yo sí pensaría que un cambio de gobierno va a querer, no solo porque su ideología es más de ligarse con el resto del mundo, sino para marcar el punto con respecto al presidente Trump, que es el presidente anterior, o sea, imaginándome que haya cambio esta vez o dentro de 5 años, van a querer marcar diferencia entrando al TPP. ¿Qué pasa con la relación México-China? A la hora que se firma esto, el acuerdo se dice, pues México estaba dispuesto a entrar en relación, en comunicación y inversiones con China, y ahora parece que pues habría que cortar esta parte como un esquema ya de negociación con Estados Unidos. ¿Nos hacemos a un lado de China? No tanto, no tanto. No. Yo creo que no nos ha llegado en pleno el momento de acercarnos a China, porque hemos estado muy ocupados. El gobierno lleva 6 meses, ¿no? Hoy, mañana, pasó mañana en la noche. Son 6 meses de gobierno. Un gobierno que ha estado muy ocupado y la relación con Estados Unidos ha estado muy intensa, con el TEMEC y con todas las cosas de migración y con todo el gran proyecto de inversión para el desarrollo. Ha sido una relación muy intensa. Entonces, no nos hemos dado tiempo con China, pero tiene que llegar. O sea, nosotros tenemos que atraer inversión china, tenemos que acercarnos a China, tenemos que trabajar con China. China es el gran tesoro del futuro, es la fuente de la tecnología al parejo de Estados Unidos, el punto que... Pero también son los que venden con dumping, también claro, pero eso, la solución no está en detener el viento con la palma de la mano, sino pues construirte un buen paraguas y ¿no? Relacionarse y desarrollar formas de disciplinarnos mutuamente. También los chinos tienen mucha desconfianza de México, ¿no? Sí. Acuérdate, hace poco se fueron con la nariz averiada. Tenemos que desarrollar confianza mutua. El TEMEC crea una especie de impedimento, hace complicado, hace casi muy difícil el negociar un acuerdo de libre comercio. Pero ¿quién quiere un acuerdo de libre comercio en este momento? Queremos, por ejemplo, un acuerdo de inversión que nos dé disciplinas, que nos dé confianza. Y yo creo que ese tipo de cosas es lo que hay que buscar. Jesús Seade, su secretario para América del Norte, muchísimas gracias. No, hombre, qué encantado. Muchas gracias. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Pues ya acabamos, ¿no? De acuerdo con las cifras de la encuesta mensual de ocupación de empleo del INEGI, el pasado mes de abril, tasa de ocupación parcial y desocupación alcanzó su máximo nivel desde octubre de 2017. Al menos 10 de cada 100 mayores de 15 años se encuentran desempleados o con algún trabajo parcial. Esto con menos de 15 horas de trabajo por semana, es decir, el 9.7% de los económicamente activos. En tanto, la tasa de desocupación, de subocupación, que se coloca en 7.4, es decir, 7 de cada 100 trabajadores, se encuentra buscando un empleo adicional para completar sus necesidades, ya sea de tiempo o económicas. Por su parte, Banco de México recorta otra vez expectativas de crecimiento para 2019, esto en el PIB, que crecerá nada más entre 0.8 y 1.8%. Bueno, pues ahí están dos datos importantes, tasas de desempleo que hablan también de una estructura ocupacional bastante difícil de manejar, en el entendido de que los datos de un modelo de subocupación, de un empleo informal sigue creciendo, Mauricio. Así es, Ezra. Fíjate que, pero este es un proceso o es algo que está pasando. Hay un debilitamiento del mercado laboral, eso está muy claro. Lo acabas de mencionar tú en las cifras. Es algo que ya viene ocurriendo desde el año pasado. El empleo formal está creciendo a tasas del 3 o 4% anual. Ya está creciendo casi a la mitad de eso, un poquito abajo del 2%.
Ojo, sí es crecimiento, o sea, sí hay más empleo. Y eso es bueno porque pues entonces los hogares cuentan con un poco más de dinero de la gente que tiene un trabajo y que antes no lo tenía. Pero el problema es que eso está avanzando a un ritmo muy lento. Y eso genera una serie de problemas porque el empleo es una de las variables que más incide sobre el comportamiento del consumo privado, o sea, lo que gastamos los mexicanos en nuestros, ¿no? De todo tipo de bienes y servicios. Cuando el empleo, aunque crezca, lo hace a menor ritmo, entonces la generación de ingreso para comprar cosas, pues también crece a menor ritmo. Y la consecuencia es que entonces el consumo privado empieza cada vez a crecer menos. Eso ya lo estamos viendo, ya el consumo privado está con crecimientos por debajo del 2%, y probablemente vamos a terminar el año con crecimientos del consumo privado del 1.3%. El consumo representa 60% de la demanda de bienes y servicios. Entonces, si se desacelera el consumo, se desacelera toda la economía. Yo creo que ahora que está esta duda si la economía mexicana tendrá o no una recesión, las cifras del Banco de México nos dicen que podría tener un crecimiento bajo, 1.3% es el punto medio de crecimiento estimado por Banjico, pero en esencia va a depender de lo que suceda con el consumo, y el consumo va a depender de lo que siga sucediendo con el mercado laboral y en particular con el crecimiento del empleo. Desde luego este proceso de desaceleración de la economía mexicana ya se está reflejando en el empleo. Tú tienes dos componentes básicos en términos del poder adquisitivo de los trabajadores en nuestro país. Uno es precisamente cómo va el crecimiento del empleo, y ahí, como bien lo dijo Mauricio, las cifras pues, son positivas, pero nada halagüeñas respecto a la dinámica de crecimiento que tuvimos durante los últimos 6 años. El otro componente es el salario. El salario sí tuvo un empujón muy fuerte en términos de, inclusive, no solamente el salario mínimo, sino este salario promedio que reciben los asegurados en el IMSS. Este creció al inicio del año de manera muy importante, a cifras cercanas al 7%, pero este proceso se ha ido menguando en el transcurso de los siguientes 3 o 4 meses. Si uno te está creciendo abajo del 2% y el otro ya se emparejó, pues estás con una masa de poder adquisitivo creciendo básicamente entre 3,5% y 4%, sustancialmente abajo del 6% con el que creció durante 2015, 16 y 17. Ahí tienes una problemática de desaceleración fuerte. Ahora, el problema del empleo, pues uno dice, está bien, pues que crezca al 2% está padre. Y uno dice, pues si la población crece al 0.8%, estamos mejor, hay más gente recibiendo. El problema es que los entrantes al mercado laboral, muchachos que cumplen 18 años, esos no están creciendo al 0.8%. Traíamos una dinámica demográfica en donde precisamente la población en edad de trabajar y busca una chamba, esa sigue creciendo al 3%. Estamos casi un punto por abajo en esa dinámica de crecimiento. Si lo queremos dimensionar en millones, tú necesitas generar en este país, para esa población de chavos durante los siguientes 10 años, mínimo 1.1 millones de empleos al año. Y lo que buscas es que ese 1.1 millones sean de trabajos formales, o la mayor parte de ellos. Pues ya no estás en esa tesitura, llegaste a generar durante los últimos 6 años en promedio 700,000, al ritmo que llevamos con esta desaceleración económica y el ritmo de crecimiento del empleo formal, escasamente llegarás a 550,000. Y la pregunta de fondo, ¿y los otros 500,000? ¿A dónde se van? Se van o al mercado informal, y está pues, muy difícil irse a los Estados Unidos en este momento, están muy apretadas las tuercas en la parte migratoria, o a las filas del desempleo. Y eso es precisamente lo que nos está señalando estas cifras del INEGI. Se ha ido empeorando la condición, pues no dramáticamente del desempleo abierto, pero sí muy dramáticamente esta población subocupada que tiene chamba, pero pues trabaja menos de 15 horas a la semana y busca desesperadamente otra chamba, o la población en condiciones críticas de ocupación, que esa ya casi representa el 10% de la población económicamente activa. Todavía no estamos en la parte más álgida de esta desaceleración, y sin duda alguna el segundo trimestre representará todavía un apretón de tuercas importante en desaceleración económica
y, desde luego, en materia del mercado laboral. Ahora, esto ligado al último dato del Banco de México, de estas expectativas de crecimiento que las vuelve a reducir 0.8 a 1.8, en línea con pues, prácticamente todos, hasta la propia Secretaría de Hacienda. Esto te ha generado una caída importante en términos de lo que sería no solamente la posibilidad de que inversionistas le entren a una economía en estas condiciones. Uno se pregunta, bueno, ¿qué hay que hacer para romper este tipo de ciclo negativo? Porque así como tenías expectativas de crecimiento que te fueron avanzando, luego te estancaste, pero ibas en el 2% famoso que se movía y caía y subía. Y en los últimos 6 meses, pues la expectativa ha sido hacia abajo. Cada vez más cerca al 1. Al 1, y empieza la discusión que si recesión sí, recesión no. Por lo pronto, lo que te está pasando es que requerirías de algún tipo de vuelco importante en algo, no sé en qué, para volver a retomar el ritmo ascendente. Fíjate que ese punto ese es el más importante, Ezra. Está la economía mexicana en un proceso de implosión económica, o sea, en contraste con la expansión que normalmente tiene, ¿no? Ahora, ojo, no es que se esté achicando la economía, es simplemente que la producción ya se desaceleró, no, eso ya pasó, entonces no tratemos de explicar las razones porque pueden ser múltiples. Como la producción se desacelera, entonces las plantas dicen, ¿para qué quiero más empleados? O ¿para qué quiero que trabajen 3 turnos? Así empiezan, ¿no? Que de 3 que trabajen 2 y luego de 2 que trabajen 1.5 y así. Entonces los hogares mexicanos perciben menos ingresos en el colectivo. Y si perciben menos ingresos, aumentan su gasto, su consumo, pero cada vez en menor medida. La gente está muy cautelosa en lo que está comprando en últimas fechas. Y entonces las empresas dicen, si no voy a vender más, entonces ¿para qué ampliar mi maquinaria y mis instalaciones si con las que tengo me sobra capacidad productiva? Y entonces no invierten. Y entonces le vuelves a dar la vuelta a ese círculo. A ver, esos círculos han pasado en la economía mexicana muchas veces y pasan en todas las economías del mundo. El secreto es, como estás así en una espiral, una especie de remolino, tiene que haber una fuerza de fuera que rompa ese remolino. Y la fuerza tradicional que se observa en otros países, ejemplo, China también está desacelerándose. ¿Y qué hace el gobierno chino? Baja los impuestos, sube el gasto en infraestructura, en servicios públicos, y les pide a los bancos que den más crédito. ¿Para qué? Para que la gente consuma más, para que las empresas inviertan más. Aquí en México no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el gobierno no tiene margen de maniobra ni para gastar más bien lo que estamos viendo es que está haciendo recortes, y no tiene margen para bajar los impuestos, porque si los baja se sube el déficit público y entonces aumenta el endeudamiento público. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo podrías hacerlo? Sí lo puedes hacer, por ejemplo, dando medidas de certidumbre y de confianza. Anunciando proyectos que sean creíbles, pero lo que ha sucedido es más bien lo contrario, la cancelación del aeropuerto, la insistencia en la refinería esta de Dos Bocas, o sea, proyectos que pueden usar mucho dinero pero que no son atractivos para el resto de los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, mientras no se rompa ese círculo, eventualmente desaparece el círculo, pero se puede tardar 1, 2, 3 años y pues eso es mucho tiempo en el calendario político. Mauricio dijo que el componente más importante de la demanda agregada es el consumo privado, representa un poquito más del 60%, pero el segundo componente más importante es la inversión. Y ese representa, de acuerdo con diferentes circunstancias por las que atraviesa la economía mexicana, entre un 15 y un 20%. Ahí está el quid, ahí está la verdadera problemática, el verdadero sentón, porque la inversión privada pues prácticamente no ha crecido, no de ahorita, no ha crecido desde el 2016 hasta la fecha, por diferentes cuestiones de incertidumbre. Primero la elección de Trump, luego la amenaza del Tratado de Libre Comercio, luego las elecciones en México, luego el resultado electoral, pero en el fondo no hay las condiciones hoy necesarias y suficientes para que se detone un proceso de inversión grandotote. Ahí es en donde, si quieres romper un proceso de desaceleración, porque te afecta no solamente la demanda agregada actual, el crecimiento de este año,
La inversión te detona capacidad de crecimiento hacia adelante. Y si quieres generar infraestructura, esa es precisamente la forma de moverlo. El otro componente, las exportaciones, pues dependen más del ciclo externo y cómo esté Estados Unidos. Y lo que está verdaderamente amolado es el gasto público, que está pues apretado hasta donde se puede. Esa es la verdad del asunto. Allí estamos metidos en un problema serio, por un lado de confianza para inversionistas, por otro lado de cómo ejercer un gasto público de manera tal que, por supuesto, no genere déficit, pero también que tenga la capacidad de generar confianza para que el dinero llegue a donde tiene que llegar, cosa que por lo pronto todavía no sucede. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Bueno, los cambios en el gabinete del presidente López Obrador empiezan a darse este tipo de fisuras. Esto es Dinero y Poder. El segundo cambio en menos de una semana en el gabinete del presidente López Obrador se dio en la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat. Josefa González Blanco renunció a la titularidad de la Secretaría después de que se dio a conocer pues, un video ahí donde pues, la señora había retrasado el vuelo de Aeroméxico con destino a Mexicali, se le hizo tarde, dijo que tenía órdenes del presidente. Luego de su renuncia, López Obrador nombró como nuevo titular de Semarnat a Víctor Manuel Toledo. La renuncia de González Blanco se da unos días después de también la salida del gabinete de Germán Martínez Cázares a la dirección del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí hay una discusión finalmente sobre cuáles son las causas reales que ocasionaron la salida de la señora Josefa González Blanco. Dicen, bueno, más allá de, por supuesto, hacer un abuso de autoridad, que tiene que ver, además, creo, con esta problemática de hacer que funcionarios públicos de primer nivel viajen en vuelos comerciales. Uno diría, bueno, pues sí, hay que ahorrar. Sí, nada más que se da esta dualidad, por un lado, de la necesidad de que estas personas que tienen prioridades por ser servidores públicos de primer nivel lleguen, y por otro lado, el hecho de que si viaja en un vuelo comercial, pues tiene que ajustarse a los horarios establecidos. Y cuando esto sucede, pues se arma la bronca, porque en otras épocas era difícil, a ver quién se le ocurría escribir algo, a ver quién era, y escribir a ver si el periódico le publicaba. Hoy, pues tiene uno el aparatito, el celular, y boom, vas en el momento, sueltas el video, y la señora tiene que irse. De todas formas, tenía problemas ya serios con el manejo interno en la propia Secretaría. De todas maneras, tenía problemas serios en el ejercicio del gasto y problemas de manejo en el tema de contaminación, que no la hacían ver como una persona que tuviese la capacidad para manejar todo esto, y da la oportunidad de hacerla a un lado. La otra renuncia, creo que todavía mucho más grave, fue la de Germán Martínez, que lo que hizo fue pues, un análisis más detallado de por qué se iba, y en ese sentido cuestionando básicamente a la Secretaría de Hacienda, porque no lo podía hacer al presidente de la República, de la forma en la que se está ejerciendo el presupuesto, en donde ahí están los problemas hacia hospitales e institutos de salud, en donde apenas ahorita empiezan a soltar el dinero para que esto funcione, en esta curva de aprendizaje que está costando bastante caro, ¿no? Sí, claramente esto es la gota que derramó el vaso en términos de un incidente como el haber detenido un avión. Problemas serios a los que se enfrentaba, evidentemente la contaminación, ausente totalmente la Semarnat en el transcurso del problemón que vivimos en la Ciudad de México durante una cantidad importante de semanas vinculados a los diferentes incendios sin ningún tipo de protocolo. Pero desde luego también en el fondo un problema bastante serio con la forma en la que produce la Semarnat diversos estudios requeridos para obras increíblemente importantes como es el Tren Maya y como la propia refinería de Dos Bocas o el propio aeropuerto de Santa Lucía, en donde tiene que tener una voz cantante y donde aparentemente pues había un choque importante entre los diferentes trenes que componen la Cuarta Transformación. Veremos qué tanto se pueden solventar estos problemas con Víctor Manuel Toledo. No está fácil la chamba, al igual que no está fácil la chamba del nuevo director general del IMSS. Son problemas muy serios, al menos Víctor Manuel Toledo tiene algún tipo de preparación vinculado precisamente con biotecnología y estudios ambientales, no necesariamente experiencia importante en términos administrativos, y vaya que sí hay que darle un empujón brutal a la Semarnat en el contexto precisamente en donde la ciudadanía reclama dónde están estos estudios, qué tipo de impacto se va a tener sobre la selva de
la península de Yucatán, sobre las propias costas de Tabasco en Dos Bocas y pues sobre el aeropuerto de Santa Lucía. Eso es apenas la punta del iceberg de todas las cosas que tiene que hacer en materia de estudios ambientales y nada más en la parte de estudios, en la parte de regulación también tiene una tarea muy importante que hacer y más que un freno precisamente a lo que hablábamos hace un momento, a la inversión privada, debiera de constituirse sin violentar la parte del cuidado a la naturaleza, al medio ambiente y a la sustentabilidad que debemos de tener, como un fomento a la misma en términos de esta detonación de infraestructura que requiere dramáticamente nuestro país. Yo creo eso que en el tema ecológico, que es sin duda muy importante, el gobierno, el Estado, como quiera verse, tiene un papel muy importante que jugar, porque en los aspectos ambientales, cuando no están bien regulados, cuando no están bien analizados y después bien, digamos, ordenados, pues generan afectaciones a terceros. La contaminación es el caso más claro, el problema que padecimos hace algunas semanas. Lo que reflejó es que hay una falta de una ausencia de política ecológica. Si uno revisa, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo, el tema ecológico, el tema ambiental está totalmente desdibujado, no tiene ni 2 párrafos en un documento bastante amplio. Uno se puede preguntar si eso es por falta, digamos, de propuestas de la anterior secretaria de Medio Ambiente y su equipo, o simplemente porque no es una prioridad para el gobierno actual. Entonces, ahí hay un papel que cumplir. Por otro lado, bueno, y para cumplir ese papel, yo coincido con Ernesto que faltan estudios, pero yo creo que el problema es más grande que los estudios. Yo creo que lo que falta es la definición de una política para el cuidado del medio ambiente. Puedes continuar con cosas que se hicieron en el pasado, puedes tener agregar cosas o tener una política diferente o nueva, pero lo que no puedes tener es un vacío de política de medio ambiente y me parece que es ahí donde estamos parados. Y también en el tema de recursos, el presupuesto de la Semarnat es uno de los presupuestos, para empezar es un presupuesto relativamente pequeño, son cerca de 26,000 millones de pesos, para que el auditorio se dé una idea, es como la 10ª parte del presupuesto de la Secretaría de Educación, como la 5ª parte del presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, entonces es un presupuesto relativamente pequeño y además se lo recortaron en 30% en términos reales, o sea, se lo bajaron una 1/3 parte. Entonces, bueno, pues sí, si no tienes recursos financieros y no tienes la gente con la experiencia, pues difícilmente vas a poder producir una política que mejore o que cuide mejor el medio ambiente. El nuevo secretario, yo en lo personal no lo conozco, he leído un poco sobre su experiencia, me parece que tiene un perfil académico, no tiene un perfil administrativo o su experiencia, digamos, en esta materia en el gobierno y creo que eso representa además un reto adicional porque, insisto, lo que se necesita es un planteamiento firme, claro de política ecológica y no tenemos. Y un elemento muy importante que además sea congruente con otras políticas y definición de cuál sobresea cuál. Si tú tienes una política energética que te dice a mí me vale qué es lo que suceda con la parte de cuidado ecológico y esa es la que predomina, pues de alguna manera tiene que haber cierto tipo de congruencia. Y eso, pues es nada más la política energética. Tienes otras políticas en donde se abunda mucho más en el Plan Nacional de Desarrollo, pero esa especialmente sí claramente está contrapunteada con elementos de cuidado ecológico que requiere este país. Y otro elemento que creo que es fundamental, tanto para el caso del Seguro Social como Semarnat, es el manejo presupuestal, los mecanismos de traslado de recursos. O sea, esta idea de que pues Hacienda concentre, Hacienda compre, que puede resultar pues relativamente bueno desde el punto de vista de evitar modelos de corrupción, pero Hacienda no puede distribuir, Hacienda no tiene la capacidad del conocimiento para el manejo cotidiano del gasto en determinados lugares. Yo creo que esta necesidad de encontrar canales institucionales que se puedan revisar y verificar para que el presupuesto se reparta y se maneje de forma ágil es fundamental. Pero fíjate, yo creo que ahí hay alguna desinformación, ¿no? Entonces, escuchamos sobre la renuncia de Germán Martínez, efectivamente no le han suministrado los recursos al IMSS, pero el IMSS no sufrió un recorte del presupuesto.
el presupuesto del IMSS creció 6% en términos reales este año comparado con el pasado. Si le sumas la inflación es 10% adicional. O sea, se reconoció que el IMSS necesitaba más recursos. Ahí me parece que la intención del gobierno de la Secretaría de Hacienda es otra, que es, tú tienes unas empresas distribuidoras de farmacéuticos, el gobierno dice, están abusando, me los venden muy caros, estoy en manos de 3 proveedores y lo que tengo que hacer es sentarme a negociar, pero no con más fuerza en la mano. Y entonces lo que hacen es centralizar las compras, las detienen y pues ahí está en la discusión. Obviamente eso genera consecuencias para los usuarios del sector salud y bueno, y Germán se desespera y dice, yo así no juego, ya me voy. Pero ojo, en el caso del medio ambiente es diferente, ahí no hay tantas compras, ahí lo que se necesita, insisto, es que se defina la política ambiental, porque además puedes propiciar la inversión privada, por ejemplo, con todo lo de energía limpia, energía renovable, los famosos eso es algo que se podría atraer inversión, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Importante. Bueno, pues ahí están los distintos planteamientos. El hecho es que cambios ya en el gabinete en los primeros 6 meses de gobierno de López Obrador. Mauricio González, Ernesto Savera, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves en el 11 Dinero y Poder. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.